¿Qué tal? Te saluda el pastor Adolfo Luis y qué bueno que podemos compartir contigo la palabra de Dios en esta hora del día. Quiero hablar acerca de la paciencia, don de Dios. La paciencia, don de Dios. Eres impaciente, pierdes con rapidez la paciencia, te sientes alterado, te sientes malhumorado con frecuencia. Todo eso tiene que ver con tu estado anímico, tiene que ver con tu relación con Dios. ¿Sabes por qué? Porque la paciencia es un don de Dios. Si no tenemos esa relación con Dios, no vamos a tener la paciencia. Tenemos que ser temerosos de Dios, tenemos que tener una relación de hijos e hijas de Dios. Tenemos que tener una relación con Jesucristo, el mediador entre Dios y nosotros los seres humanos. Tenemos que conocer la palabra de Dios, la verdad de Dios y las promesas de Dios para nuestras vidas, para que podamos tener reposo en nuestro ánimo, para que pueda haber el control de nuestras emociones y de nuestras emanaciones que brotan de nosotros con relación a las demás personas y producen golpes, impactos, malestares, resentimientos, ofensas, de todo. Y para poder esperar en Dios los resultados de todas aquellas gestiones, aquellas cosas que hacemos, aquellas peticiones, aquellas motivaciones que tenemos y necesidad de que sean resueltas y que sean satisfechas de acuerdo al plan de Dios y no de acuerdo a nuestros propios planes, que son los que hacen que sintamos inquietud y hace que perdamos la paciencia más de una vez, tomando iniciativas muy propias que en realidad no es lo que Dios espera. Por lo tanto, te invito a que te quedes unos minutos más conmigo y vamos a hablar de ello. Así que la pregunta es si eres paciente, ya te la hice, y la respuesta la tienes tú, porque sabes si eres paciente o impaciente. Pero la paciencia con Dios es la que estamos buscando. Así que vamos a ver aquí en Proverbios 14, verso 29, la Nueva Versión Internacional, lo que la palabra de Dios nos dice. El que es paciente muestra gran discernimiento. El que es agresivo muestra mucha insensatez. Eso lo escribió Salomón, lo dijo el sabio Salomón, uno de los hombres más sabios del mundo, quizás el más sabio, y que su palabra está ahí, y ese mensaje de Proverbios está hace siglos en la palabra de Dios y sigue siendo útil, porque nos llama a considerar, a tomar una decisión, nos llama a analizarlo nosotros mismos en nuestros resultados diarios y saber si efectivamente somos pacientes o somos impacientes. El que es paciente muestra gran discernimiento, sabiduría, y el que es agresivo muestra mucha insensatez, lo contrario. En Proverbios también dice, 6 verso 32, la Nueva Versión Internacional, dice, más vale ser paciente que valiente. Paciente que valiente. Dice, más vale ser paciente que valiente, más vale el dominio propio que conquistar ciudades. El dominio propio. Porque cuando no tenemos dominio propio, producto que somos impacientes, tomamos iniciativas, damos respuestas, hacemos cosas que no se ajustan a lo que nos puede beneficiar. Todo lo contrario, crea abismos de separación, crean conflictos, crea violencia, crea resentimiento, crea luchas, crea muchísimas cosas feas. En Romanos 12, la Nueva Versión Internacional, un poco más acá de Salomón, la palabra de Dios nos enseña, inspirada por el Espíritu Santo, y Pablo escribiendo la carta a aquella iglesia que estaba en Roma, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Sí, porque el sufrimiento nos va a acompañar muchas veces en la vida. Pérdida de seres queridos, enfermedades, falta de trabajo, inquietudes, migración y tantas otras cosas que tenemos que sufrir los humanos o sufrimos los humanos. Traen tristeza, traen dolor, pero hay que ser paciente para encontrar las vías de solución, encontrar la estabilidad emocional y la paz que necesitamos en nuestros corazones. Colosenses 1:11, la Nueva Versión Internacional dice, y ser fortalecido en todo sentido con su glorioso poder, el poder de Cristo, el poder de Dios. Así perseverarán con paciencia en toda situación. Perseverar con toda paciencia en toda situación, en toda toma de decisiones, en todo momento, en toda dificultad, en todo reto, en toda angustia, en todo momento difícil. 2 Timoteo 3:10, la Nueva Versión Internacional, leo, tú en cambio has seguido paso a paso mi enseñanza. Pablo está escribiendo a este hombre joven, que es un pastor también, pero está iniciándose sus primeros años en ministerio. Dice, tú has seguido paso a paso mis enseñanzas, la doctrina, la enseñanza de la palabra de Dios, mi manera de vivir, el ejemplo que le estaba dando, mi propósito, cómo he vivido, mi fe, su relación con Dios, mi paciencia, ahí está la clave,
mi paciencia, mi amor y mi constancia. Mira cuántas virtudes Pablo está enumerando a sí mismo, y no por orgullo, sino era la diferencia de un hombre arrogante, orgulloso, perseguidor de la iglesia y asesino, que ahora es convertido en un apóstol de Jesucristo, un misionero incansable, uno que está sufriendo prisiones, castigos y muchísimas cosas por causa de ser fiel a Jesucristo, porque la persona de su época lo detestaba, porque había dejado su fariseísmo para seguir ahora una doctrina y una enseñanza de alguien que había sido crucificado, Jesús, que es el Hijo de Dios, que vino a pagar el rescate de nuestra salvación por medio de su sacrificio en la cruz. Como dijo él, vino a buscar y a salvar lo que está perdido. Y también dijo él, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, dice Pablo, Cristo murió por nosotros. Y claro está, todo eso era una contradicción a la vida anterior, era algo diferente a lo que él había hecho y practicado. Había arrastrado a muchísimos cristianos, había consentido en la muerte de ellos, los buscaba como una fiera para llevarlos a prisión y para que los maltrataran y los mataran. Era la escoria del mundo, así lo consideraban las personas de aquella época. Y eso fue lo que dijo Pablo también en su carta. Hemos sido como la escoria del mundo, pero, dice, para Dios no. Somos grato olor de Dios en los que se salvan en Cristo. Así que si Charles Spurgeon, un predicador más contemporáneo, escribió: la paciencia es una gracia tan difícil como necesaria y tan difícil de conseguir como preciosa cuando se gana. Es decir, que es algo muy necesario, difícil de conseguir, porque nuestro temperamento se ha desajustado desde el día en que el primer hombre desobedeció y entró la desobediencia y se perdió la perfección. No somos perfectos, ningún ser humano es perfecto, no importa la posición social que ocupe, no es perfecto, comete errores, se llena de impaciencia, tiene falta de dominio propio, tiene descontrol de todo tipo, de todo, porque es un ser humano que no es perfecto. Así que no nos guste, nos guste, tiene que entender lo que es cierto. Por eso tienes que ir al médico. No, porque estoy enfermo, eso no eres perfecto. No, tienes que ir a un psicólogo porque pues no eres perfecto. Tienes que ir a un consejero, porque no eres perfecto. ¿Ves? Y te pueden enumerar 1.000.000 de cosas más. Tú lo sabes por experiencia propia. Por lo tanto, no te puedes enojar, debes reconocerlo. Y cuando lo reconoces, estás abriendo la puerta a la gracia de Dios para buscar esa ayuda que necesitas para controlar tu vida, tu carácter, tu personalidad en el camino y en la vía que Dios ha establecido para que te vaya bien, para que me vaya bien, para que nos vaya bien a todos. Paciencia con Dios. Gálatas 5, 22, 23, Reina Valera dice allí: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Así que de todas las cosas que hemos hablado, lo resumimos en un versículo que Pablo escribe, inspirado por el Espíritu de Dios, que lo está experimentando y que sabe que es cierto, y es lo que sentimos los cristianos cuando tenemos al Espíritu obrando en nosotros y nosotros obedeciendo la gracia de Dios que se ha proporcionado a través de Él, y el conocimiento del amor de Dios, el Padre, de Jesucristo el Salvador y del Espíritu Santo enseñándonos y guiándonos a toda verdad. El fruto del Espíritu en nuestra vida, cuando creo en Jesús, cuando lo acepto como Señor y Salvador, cuando dejo que Él guíe mi mente a cambios y transformación conforme al plan de Dios, para hacernos más sabios, para hacernos más inteligentes, para tener las respuestas adecuadas, para vivir con estabilidad de control de emociones y de reacciones, para tener dominio propio, necesito la paciencia. Pero Dios no solamente me da la paciencia, me da el amor, me da el gozo y la paz suya. Esos son dones de Dios, de tal manera que lo pueda disfrutar, lo pueda experimentar y lo quiera compartir con los demás para que lo disfruten también. Entonces ahí está la paciencia. Pedro dice en su segunda carta, en el capítulo 3, verso 15, el apóstol y el discípulo de Jesús: tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como lo escribió también nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que Dios le dio en otros pasajes de la Biblia escrito por Pablo. La paciencia de Dios significa salvación. No está apurado Dios por venir y traer juicio sobre este mundo que vendrán, sino que es paciente, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Salmo 27:14 en la Nueva Traducción Viviente dice: espera con paciencia al Señor, sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia, Él te da respuesta. Cuando tienes inquietudes y oras y le pides, Él te da respuesta a tus necesidades, Él te da respuesta, abre caminos, quita todo lo que estorba y te proporciona capacidad de entender su voluntad buena, agradable y perfecta. Salmo 37:7 dice: quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. No pongas el ojo en el hombre, ponlo en la gracia de Dios, ponlo en Jesucristo, ponlo en sus promesas. Busca a Dios. Ahí está la clave, la sabiduría, la inteligencia. Salmo 41, Nueva Versión Internacional, escribió el salmista: con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Así también ha sido conmigo y es con todos los cristianos. En Hebreos 10:36, Nueva Versión Internacional, leo: perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Todas las promesas de Dios están supeditadas a la fe y a la paciencia. A la fe en Él de que lo va a cumplir, a la paciencia para esperarlo en el momento adecuado, cuando más nos conviene, no cuando nosotros queramos, puesto que eso sería imponerle a Dios nuestros deseos. Y Dios es sabio y sabe cuándo nos conviene algo y lo da. En Hebreos 12:1 dice allí: por tanto, ya que estamos rodeados de tan grande nube de testigos, despojémonos de todo lo que estorba y del pecado que tan fácilmente nos enreda, y corramos con perseverancia, paciencia, la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nuestro ejemplo de paciencia es Jesús. Nuestro ejemplo de paciencia es el Señor Jesucristo, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido sin tener necesidad de hacer eso, porque Él es Dios. Pero por su amor lo hizo. Te ama, es paciente contigo, esperando que tú también cambies de actitud, lo reconozca como Salvador, te beneficie de lo que Él quiere hacer en tu vida por gracia, y ser un hijo, una hija de Dios, desde ahora y por la eternidad, y con el Espíritu Santo dando paciencia, indicándonos y enseñándonos las promesas de Dios, recordándonos los errores y mirando el perdón que Dios ha establecido, la gracia que son para nosotros elementos y tesoros maravillosos para nuestras vidas en su promesa, y disfrutarlo día a día, guiado por Él. Que el Señor te bendiga, es mi deseo. Pastor Rodolfo Luis.